Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos una vez más a un video. Profesor Carlos Lagos al habla. Y en este videito vamos a hablar un poquito acerca del uso de la calculadora. Específicamente vamos a hablar un poquito del uso en las potencias y específicamente también en la notación científica. Entonces, acá nosotros trabajamos en clases, ¿cierto? Con dos tipos de calculadora principalmente, como la identifico yo, que se la he nombrado a ustedes. Una que es un poquito más moderna y es aquella que permite escribir en doble línea en la pantalla. Esa tiene hartas facilidades, puesto, ¿verdad? Que uno puede escribir ahí las fracciones tal como uno las escribe en la vida real, es decir, un numerador sobre otro denominador. Eh, Mientras que también el tema de las potencias se puede escribir directamente, aparece escrito así, también como uno lo escribe, ¿cierto? Con el exponente en la parte superior derecha del número. Pero la mayoría tenemos este tipo de calculadora, que es la que se está viendo en pantalla. Que si bien tiene esas mismas funciones, se observan de formas distintas. ¿Ya? Y para que la reconozcamos, recuerde usted que acá la vamos a reconocer porque para las fracciones tenemos que utilizar el botoncito que nosotros tenemos acá, que le llamamos, ¿cierto?, el botoncito ABC. ¿Ya? Ahí aparece ABC porque aparece notación mixta, pero el que hace referencia a el concepto de fracción. Y en este caso, si yo por ejemplo quiero escribir la fracción 1 medio, 1 fraccionado 2 o 1 partido 2, tendré que colocar el 1, ¿verdad? Luego el botoncito ABC, donde aparece este símbolo que es como una especie de esquina, de ángulo, ¿verdad? Que es el que representa a la raya fraccionaria. Y luego coloco el 2. Entonces acá dice 1 medio. De hecho, si yo le doy igual, me aparece, ¿cierto?, en formato de fracción. De hecho, que acá en esta pantallita grande vamos a ver lo mismo que estamos viendo acá en la pantalla pequeña de la calculadora, solo que es más grande. Y me aparece 1 partido 2, eso es 1 medio. Si yo vuelvo a apretar el botoncito ABC, me representa el equivalente de esta fracción en formato de decimal. ¿Ya? Y 1 medio es 0,5. Importante siempre también recordar que en la calculadora, si bien es cierto se puede cambiar, pero no lo vamos a hacer, ya aparece el sistema americano. Entonces acá el punto es como nuestra coma decimal. Ya nosotros en nuestro sistema utilizamos el punto para separar en la parte entera de los números, ¿cierto?, las unidades de miles, las unidades de millón, etcétera. Pero en la calculadora para eso se ocupa la coma. Y el punto que aparece, como en este caso, es de los decimales. Entonces esto es un número decimal, 0,5 sería nuestra traducción. Esa traducción la tiene que hacer usted cada vez que use la calculadora, no lo olvide. Bien, entonces en este tipo de calculadora ocurre, cierto, que vamos a tener que representar así las fracciones. Ahora, vamos con respecto de las potencias, que es lo que hemos estado viendo recientemente en clases. Para las potencias voy a tener principalmente estos dos botoncitos que estoy apuntando acá. Uno que es el que dice x al cuadrado, lo voy a apretar al tiro, miren, me aparece el 2, porque esta automáticamente coloca exponente 2. Entonces, si yo por ejemplo quiero calcular 3 elevado a 2, coloco 3, aprieto ese botoncito y me lo eleva a 2. Y fíjense que se ve incluso en la calculadora tal como nosotros lo vemos escrito en la vida real. O sea, el 3 como base grande y arriba el 2 un poquito más pequeño. Así también lo muestra la calculadora más moderna que yo le hablaba. Pero si yo necesito utilizar otro exponente que no sea 2, por cierto, lo voy a dar igual, es igual a 9, ¿cierto? 3 igual, 3 elevado igual a 9. Y fíjense como aquí aparece el puntito, ya es un número entero, por eso el puntito aparece a la derecha. No se olvide, los ceros a la derecha no se escriben. Por eso aquí la calculadora lo muestra así. Ese claramente nosotros no lo escribimos cuando escribimos a mano, ¿ya? Pero bien, decía que si yo necesito poner un exponente distinto de 2, como puede ser exponente 5, si quiero poner 3 elevado a 5, ya voy a tener que utilizar este botoncito que está al lado de la x al cuadrado, que tiene un triangulito que le falta la base, ¿ya? Que parece como una v al revés. Ese me permite a mí, ¿verdad?, colocar el exponente que yo quiera. Entonces coloco 3, aprieto ese botoncito, ¿ya?, que es como de ese triangulito, y pongo luego el exponente, que en este caso, por ejemplo, sería 5, para calcular cuánto vale 3 elevado a 5, que es 243. ¿Ya? Entonces, con ese botoncito lo voy a poder hacer. Y si tengo que poner una fracción, por ejemplo, elevada a un exponente, ahí ya tengo que usar paréntesis. ¿Ya? Supongamos que quiero escribir 1 medio elevado. ¿Ya? Entonces ahí recuerde notación de fracción con ABC, 1 medio elevado, por ejemplo, a 3, por dar un ejemplo. Entonces ahí tengo una fracción elevada al número 3. Le doy igual y acá me aparece el resultado en fracción. Dice que sería equivalente a la fracción 1 octavo. Y si yo lo quiero en decimal, no se olvide, aprieto el botoncito ABC directo y me aparece ahí a qué número decimal corresponde. 0,125.
o 0,125 como le decimos nosotros, ¿ya? 125 milésimas. Ahora, eso es muy importante. También importante, ¿qué pasa si tengo un exponente negativo? Ya, si tengo un exponente negativo, lo hago normal, es decir, pongo la base, exponente, y ahora tendría que poner el negativo. Que puedo utilizar el símbolo de la resta sin ningún problema. Ahí tendría 5 elevado a menos 2. Ya, yo le voy a dar igual y me sale en decimal. ¿Cuánto es? 0,04. Ya no tengo problema. Si lo quiero en formato de fracción, también lo puedo hacer. 1 partido en 25. Ya, ahí puedo jugar entre decimal y fracción según me sirva, ¿cierto? Según me convenga. Y ahí usamos el símbolo de la resta nomás. Aunque, ¿cierto? Uno siempre trata de hacerlo más sencillo, pero lo preferible sería utilizar el negativo que aparece acá ya con la tecla, que es específicamente para referirse al signo negativo y no a la operación de resta como tal. Aunque ya sabemos que cuando hablamos de número entero pasan un poquito ahí que son un poquito lo mismo, ¿ya? Pero aquí, pucha, si se puede utilizar este, no cuesta tanto, sería ideal también, ¿ya? Se dan cuenta que usar los dos no afecta, quizás por ahí en alguna operación podría llegar a afectar, pero en general no, ¿ya? Pero cualquiera de los dos en realidad sirve, pero preferiblemente usemos este, ¿ya? Y de nuevo, formato fraccionario o formato decimal. Entonces, siempre escribirlo de la forma más conveniente. Ahora, un poquito de lo último que hemos estado estudiando y con lo que hay que tener un poquito más de detalle y en lo que ahí podría incluir mayor manipulación de parte de nosotros en la calculadora, es lo que tiene que ver con la notación científica, ¿ya? Cuando yo uso mi calculadora y uso notación científica, y como lo vimos en clase, podemos tener dos posibles opciones, ¿ya? Aquella en la que yo quiera representar un número que ya está en formato decimal, ya que incluiría también a los números enteros, y que yo tenga que transformarlo a notación científica. Ese es un caso. O sea, que a mí me aparezca un número, lo voy a hacer de hecho. Por ejemplo, el 0. O 0, o el 0,000052, por poner un ejemplo. Este es un número que está en formato de decimal y me piden a mí representarlo en notación científica, es decir, como un numerito multiplicado por 10 elevado a algo. Ya ese proceso lo va a hacer la calculadora por nosotros. Entonces nosotros vamos a justamente acá escribir el número en cuestión, le vamos a dar igual y fíjense cómo la calculadora automáticamente lo está representando en notación científica. Ya me aparece acá la notación científica, me aparece acá 5,2, no se olvide, ese punto es de coma, 5,2 acá en chiquitito, pero aparece por 10 elevado a menos 0,7, entendiendo que acá 0,7 sería 10 elevado a 7, ¿ya? Y con eso nosotros podríamos tener justamente la representación en formato de notación científica del numerito, ¿ya? Y así como lo hice con un número decimal, puedo quizás colocar un número entero que sea un número muy grande. No sé, estoy pensando en 124.000 millones, por ejemplo, por dar un caso. Entonces yo le doy igual y acá me aparece, ¿verdad?, 1,24 por 10 elevado a 11, ¿ya? Que serían 124 mil millones. Entonces la calculadora me hace ahí, ¿cierto?, el tema de la notación científica. Ahora, si es que no está ocurriendo eso y me está apareciendo acá el numerito tal como lo estoy escribiendo arriba, vamos a tener que configurar, o sea, más que configurar, vamos a tener que decirle a la calculadora que lo muestre en formato de notación científica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que recurrir a el menú de nuestra calculadora, y aquí es donde usted va a tener que manipular su calculadora y va a tener que practicar esto. Entonces, aquí no me está pasando ya, así que vamos a pasarlo a explicar un poquito más de detalle luego. Pero este es el primer caso en que el numerito me lo aparece en formato de decimal y yo quiero transformar la notación científica, donde en general la calculadora lo va a hacer por su cuenta. El otro caso es que a nosotros nos pidan que nosotros transformemos un número que ya está en notación científica al formato de decimal, o sea, al revés. Vamos a colocar un ejemplo. Voy a escribir 4.68, ya eso está en formato de notación científica, entonces aparece por, ¿verdad?, 10 elevado a 7, por poner un ejemplo. ¿Ya? Ahí está escribiendo entonces yo el número en formato de notación científica. Y lo que yo quiero ahora es saber cuál es el decimal o el formato decimal que le corresponde. Por lo tanto le voy a dar igual y fíjense que me está apareciendo sin ningún problema inmediatamente el número decimal. ¿Ya? Me está diciendo que son
46.800.000. Aquí fíjense que aparecen comas, ya esas comas, recuerde que son para separar los miles, y este punto que está acá, el que sería de los decimales, que como es entero, no aparece nada a la derecha. Entonces aquí me está tirando ningún problema, ya me tira el numerito tal cual. Voy a probar con otro un poquito más, o un número pequeño, por ejemplo. Ahora voy a colocar el 2 por 2.3 por 10 elevado a menos. Acuérdense que los que son más pequeñitos van con menos, ¿ya? No, el 9. Entonces yo lo tiro, pero aquí ocurre un problema. Fíjense, este es justamente lo que quería llegar. Aquí me está pasando que el número que yo estoy colocando en notación científica, la calculadora me lo tira también en notación científica. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me lo muestre en formato de número decimal, ya en formato de decimal o de entero según corresponda, pero no lo quiero en notación científica. Ya, y aquí es donde nosotros vamos a tener que meter mano a la obra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que ir a nuestro al botón Mode, ya que es el botón que está aquí generalmente a la derecha, y lo vamos a tener que apretar, ya, varias veces. ¿Cuántas veces? Hasta que en la pantalla nos aparezca este menú que dice Fix, que dice SCI y que dice Norm. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? Este es el modo en que nosotros queremos que la calculadora nos muestre el resultado. Cuando dice Fix se refiere digamos, a la mezcla, que algunas veces lo va a mostrar como decimal y a veces como científico, depende del tamaño. El segundo, que dice SCI, es exclusivamente para que nos muestre el resultado en formato de notación científica. Y el tercero es para que nos muestre el resultado en formato normal, entendiendo que el formato normal va a ser nuestro formato decimal o de enteros. Entonces, en este caso, a nosotros nos estaba pasando que la respuesta aparecía en formato de notación científica, pero nosotros la queremos en formato de decimal, en formato normal. Así que le voy a apretar la opción 3. Así que aquí en mi calculadora voy a colocar número 3. Y aquí aparecen otras dos opciones. Dice NOR 1 o 2. Ya, en este caso nosotros le vamos a colocar la opción 2. Ya, que significa que siempre nos va a mostrar todos los decimales. Ya, entonces acá le vamos a colocar opción 2. Y fíjense como ahora en la pantalla, si usted se vuelve un minutito en el video y se da cuenta que ahora sí me está mostrando el numerito en formato de decimal y ya no me está repitiendo la notación científica como antes. Así que esto es lo que yo quiero, que cuando meta a la calculadora mi número en notación científica, me muestre a qué decimal corresponde, como me lo está mostrando ahora, que es 0,000000002. ¿Ve? Y así no vamos a tener problemas. Entonces, cada vez que usted quiera que la calculadora le muestre el número que estamos transformando de notación científica a un número decimal, usted va a tener que ir a Mode, ¿cierto? Repetimos los pasos, vamos a Mode hasta que encontramos en pantalla este menú y como la opción Norm en la 3 le ponemos 3 y acá le marcamos siempre 2 y nos va a mostrar el formato decimal del numerito, ¿ya? Fíjense que así no vamos a tener nunca ningún problema. El problema viene ahora, que cuando yo pongo la calculadora en este formato, pierdo el formato anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora quiero hacer el proceso al revés, en donde tengo el número en formato normal, fíjense, voy a colocar 0,000045. Ahora tengo un número en formato de decimal y yo lo quiero, por ejemplo, transformar a notación científica. Le doy igual y como le dije a la calculadora antes que quería que me lo mostrara en formato normal, me lo está mostrando, en el mismo formato, o sea, el formato normal. Y no me lo está mostrando como yo quiero ahora, que es en notación científica. Entonces, así como antes le dijimos a la calculadora que lo mostrara en modo normal, ahora vamos a tener que volver a decirle a la calculadora que lo muestre en modo de notación científica. Así que nuevamente vamos a ir a nuestro botón Mode y vamos a buscar el mismo menú de antes. Es decir, el menú que dice Fix, SCI y Norm. Y como ya lo había comentado antes, ahora la opción que queremos es que el número nos aparezca como notación científica. Así que le vamos a apretar a la opción número 2, que es SCI de notación científica. Aprieto el número 2 y de nuevo me tira otra segunda opción. Si quiero científica 0 hasta el 1, hasta el 9. ¿Qué significa esto? Esto es la cantidad de decimales que queremos que nos muestre
ya el formato de notación científica. Y esto puede variar mucho. Yo les recomiendo que pongan siempre el número 9 para que nos muestre 9 decimales. O sea, 9 cifras significativas en realidad. Vamos a ver qué significa. Pero que nos va a mostrar 9 cifras. Así vamos a poder tener el mayor detalle de nuestro número. Pero ojo que vamos a tener que hacer una interpretación que es de aquella que hablábamos en clase. Por mientras voy a marcar el 9. Y fíjense cómo ahora me pasó el número que yo arriba, en puntitos, escribí el número de decimal. Ahora me lo está mostrando en notación científica. Y aquí viene la parte importante. Este puntito, acuérdense que representa la coma. Entonces acá tengo el número 4,5. Y fíjense que después hay puro cero a la derecha. Esos ceros no cuentan. No se olviden, no se cuentan. Los ceros a la derecha, después de la coma decimal, no se cuentan. Entonces acá tengo 4,5 por 10 elevado a menos 7. Entonces usted en su prueba, ¿cierto? En su cálculo, en su hoja escribe 4,5 nomás, sin todos estos ceros, por 10 elevado a 0,7. Voy a colocar otro numerito. Supongamos un numerito grande. No sé, estoy pensando en un número como este. No sé qué número es, pero es un número muy grande. Le doy igual y ve y me lo tira en notación científica. Entonces aquí usted escribiría 1,256 hasta ahí nomás, porque después vienen puros ceros, por 10 elevado a 13. Y así usted va a poder ahí tener su número en formato de notación científica. Fíjese que cuando estamos trabajando con notación científica, en la parte superior aquí de la pantalla dice SCI. Eso significa que siempre, siempre, siempre el resultado lo va a mostrar en notación científica. Y usted lo único que tiene que hacer es acordarse de omitir los ceros que quedan acá a la derecha de los numeritos. ¿Y qué cosa más? Que este punto que está acá es la coma de los decimales. Entonces, cerrando el video, si yo quiero que el resultado me aparezca como está acá en notación científica, me voy a la opción Mode, ¿cierto? Donde aparece Fix SCI Norm, aprieto 2, que es SCI, y luego aprieto 9. Y así me lo va a mostrar en forma de notación científica. Pero si por el contrario queremos que el número, en vez de aparecer en notación científica, nos aparezca en formato de número normal, es decir, de número entero, de número decimal, vamos a tener que ir a nuestro menú de nuevo, al mismo de antes, Fix SCI Norm, pero ahora apretamos normal para que se vea el número normal y no en notación científica. Entonces apretamos la opción 3 y acá siempre le vamos a dar a 2. ¿Ve? Y así ahora nos va a aparecer el número en formato de entero o decimal. En este caso es un entero, 2.300.000. Y eso sería todo. Espero que lo puedan practicar. Recuerden que esto es súper importante. Y nada más. Nos vemos en clase. Que estén súper bien.